Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Hoy es la juramentación de Francisco Sagasti como presidente de la República, luego de que ayer se pronunciara en el Congreso sobre la violencia, en el Congreso sobre la violencia de la que fuimos testigos durante el fin de semana y se comprometiera con el pueblo peruano a cumplir con una gestión que genere confianza durante este periodo de 9 meses previos a las elecciones 2021. Para analizar el nuevo panorama político, nos encontramos con Santiago Mariani, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Nancy. Me da mucho gusto estar en nuestra casa, en Mesa UP, analizando estos temas. Santiago, hoy juramenta Francisco Sagasti como presidente de la República. ¿Qué condiciones debe tener esta ceremonia de investidura? Y también se dice que debería presentar esta misma tarde al gabinete ministerial. Yo creo que esta ceremonia debe continuar con lo que ya inició Sagasti en sus primeras declaraciones, seguir transmitiendo tranquilidad, seguir transmitiendo certidumbre y seguir en ese tono en el cual conecta con los temas urgentes y prioritarios. Y eso permite, desde el inicio de esta presidencia de transición, ya empezar a tener una buena sintonía, que es lo que se debe recuperar, de la política hacia los ciudadanos y entre los poderes, entre el poder legislativo y el ejecutivo tiene que haber una recomposición, una pacificación y unos entendimientos para poder atravesar de la mejor manera posible este proceso de transición y salir del pozo en que nos ha metido el Congreso. Invitamos a todas las personas que nos acompañan a dejar sus preguntas en los comentarios. Santiago, sí. ¿Qué características debe tener este nuevo gabinete que se proponga junto con la entrada de Francisco Sagasti? ¿Es importante que contemos con un gabinete de banda ancha? Sí, definitivamente. El carácter plural del gabinete lo que va a hacer, por un lado, es ampliar la base de sustentación política. No olvidemos que el Partido Morado fue un partido que accedió al Congreso en estas elecciones y que a nivel de votos no fue el partido que más votos recibió. Por lo tanto, en política siempre es bueno tratar de ampliar los márgenes de apoyo más allá de lo que las elecciones pueden decir. Y eso se hace mucho más necesario en este momento donde tiene que haber una sensación de que la política está dejando de lado intereses y los políticos se están uniendo para sacar adelante los temas prioritarios que la ciudadanía está demandando. Por un lado tiene que tener entonces esa pluralidad, ese carácter amplio, pero también tiene que tener independencia. Tiene que ser un gabinete que pueda demostrar a través de personas honorables que no traigan cuestionamientos en su currículum o en su legajo, o en algunos casos personas que directamente vienen con prontuario a la política, que sean personas de absoluta independencia, de absoluta transparencia para poder generar ese vínculo de confianza con la ciudadanía. Ya tenemos preguntas del público. ¿Cómo cree usted que se pueden cambiar las reglas del juego de la política de modo que no se busque ventajas monetarias en el Estado? Bueno, yo creo que las reglas, parte de lo que tenemos que hacer con la política y el funcionamiento de la democracia es rediscutir algunas de sus principales reglas. Este gobierno de transición no creo que vaya a meterse en esa discusión porque no va a tener la posibilidad ni el tiempo, tiene otras prioridades que atender en estos meses. Pero sí lo que puede aportar este gobierno, haciendo exactamente lo que hizo Valentín Paniagua, es sentar las bases para que la política juegue no solo en sus reglas formales, sino en sus reglas informales, funcione y el juego se desarrolle de otra manera. Es decir, este gobierno de transición podría contribuir a sentar las bases y retomar lo que ha sido un impulso reformista donde se discutieron
y se propusieron a través de una comisión muy calificada nuevas reglas de juego para el funcionamiento de la política, y en esa discusión de esas reglas de juego, uno de los temas importantes era cómo mantener, digamos, a raya o mantener a distancia la penetración de los recursos ilegales y la influencia indebida sobre la política. Por lo tanto, eso es algo que hay que retomar. Este gobierno de transición no lo va a poder retomar, pero sí puede darle el impulso para quienes asuman el poder a partir de julio de 2021, el 28 de julio, puedan retomar eso. Y tienen que retomarlo porque los resultados que hemos visto hasta ahora son muy pobres en términos de, y la ciudadanía se está expresando y está demandando que quiere que la democracia funcione mejor. El discurso de ayer de Francisco Sagasti adelantó que durante este tiempo los representantes peruanos deben dedicarse a tareas muy específicas, en un corto tiempo de representación. ¿Cuáles van a ser estas tareas? Yo creo que tanto el gobierno como el Congreso tienen que estar muy en sintonía en las siguientes prioridades, y me parece muy adecuado lo que mencionó el presidente que hoy jura, Sagasti, en el día de ayer. Lo primero, tiene que haber absoluta claridad acerca de qué pasó con las personas en las marchas que hoy siguen desaparecidas y no hay información. No hay información sobre el paradero. Creo que las últimas informaciones dicen que hay 13 o 14 personas. Es inadmisible que en una democracia no solo se produzcan muertes, sino que también no se conozca el paradero de las personas luego del actuar policial. La policía debe estar siempre subordinada al poder civil y debe ejercer el uso de la fuerza solo en los casos que son estrictamente necesarios, y eso tiene que estar siempre muy controlado, muy vigilado, porque eso puede dar lugar a desmanes, a desbordes, a abusos, que es lo que hemos visto y que es lo que me parece que los peruanos han dicho muy claramente, que nunca más pueden aceptar que desde el poder político se utilice a la fuerza de esta manera, represiva, ilegal, abusiva, arbitraria. Por lo tanto, esa debe ser la primera prioridad. La segunda, obviamente, atender a la pandemia y evitar que venga una segunda ola, que en una segunda ola que pareciera ser que va a ocurrir, evitar que la escalada de contagios y las víctimas, digamos, no estén debidamente resguardadas, protegidas por el Estado, etc. Y una tercera prioridad tiene que ser, obviamente, tratar de atender la economía. Pero todo esto tiene que estar cruzado de una certidumbre absoluta acerca del proceso electoral, porque todo esto se va a sostener la transición si es que el cronograma electoral se cumple, si es que todos los actores se disponen para que no solo se cumpla en tiempo y en forma, sino que en esa forma sea transparente, sea justa, los ciudadanos puedan expresarse, porque necesitamos, a través de un proceso electoral incuestionable, darle un mandato muy fuerte a las próximas autoridades para que asuman los desafíos pendientes que este gobierno no va a poder atender, pero sí va a ser necesario a partir del próximo gobierno. Tenemos otra pregunta del público y que va un poco en línea acerca de cuál tiene que ser el impacto de las medidas que se puedan tomar durante estos meses en el Congreso y en el Ejecutivo, ¿no? ¿Hasta qué nivel se puede llegar a impactar con esas medidas? Nos preguntan, ¿ustedes creen factible que este gobierno pueda levantar la inmunidad parlamentaria? ¿Una medida tan importante podría atenderse en este periodo breve de tiempo? Bueno, yo no sé si eso va a ser posible en este periodo de transición donde las urgencias, no estoy diciendo que esto no sea importante, pero donde las urgencias son de un tamaño tan grande y tan complejas, que yo no sé si va a poder darse la discusión y levantar la inmunidad parlamentaria. Sería estupendo que eso suceda, pero probablemente sea un tema que quede en la agenda de la próxima gestión
que venga para impulsarlo dentro del paquete de reformas que se necesitan impulsar. Porque estas medidas, de manera aislada, impulsándolas, si bien pueden tener sus efectos y son necesarias, tienen que darse dentro de una lógica y un conjunto de reglas de reformas, como ha planteado la Comisión de Reforma que propuso el paquete de reformas políticas. Uh-huh. eh, Después de exactamente 20 años, volvemos a un gobierno de transición. Hace 20 años fue Valentín Paniagua, hoy es Francisco Sagasti. ¿Qué nos dice este hecho sobre la política en el Perú y la forma de hacer política? A mí me produce mucha alegría que estemos de nuevo poniendo en el debate público y recordando lo que fue ese periodo de transición. ¿Por qué? Porque Valentín Paniagua realizó un proceso de transición ejemplar donde no hubo ningún tipo de contemplación acerca de, por ejemplo, actos de corrupción o sospechas de corrupción, y hubo un intento por dejar al Perú en un rumbo que permitiera crear una democracia mucho más profunda de la que el Perú tiene. Lamentablemente, Alejandro Toledo no continuó ni profundizó las líneas principales que dejó Valentín Paniagua en ese momento planteadas y con gran consenso y apoyo por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, si volviéramos a levantar esa bandera y ese ejemplo que dejó Valentín Paniagua, que ojalá así sea, y pareciera ser que que la ciudadanía está empezando a percibir esto, ojalá que en esta segunda transición que tenemos que atravesar en 20 años, la historia sea distinta y que ese legado que se pueda dejar pueda ser continuado y profundizado, porque me parece que lo que las marchas ciudadanas han dejado muy en claro es que la gran mayoría de peruanos y peruanas, especialmente los jóvenes que son quienes son el futuro de este país, esperan mucho más de la democracia, mucho más de lo que ha dado. Esperan que la democracia no sea simplemente crecimiento económico, espera que la democracia no sea simplemente inversión y extracción de recursos naturales. Esperan que la democracia, tal como establece la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento inspirado principalmente por los peruanos, luego de lo que fue la experiencia de la dictadura de Alberto Fujimori, esa carta expresa como una de sus dimensiones principales que la democracia tiene que producir resultados. La democracia no es una fiesta para pocos, la democracia se sostiene y se hace sostenible en el tiempo cuando incluye a los ciudadanos y ciudadanas y cuando traduce sus demandas, sus anhelos en bienes públicos de calidad y en mejoras para la ciudadanía. ¿Qué acciones puede tomar la ciudadanía para fiscalizar de forma más activa las propuestas gubernamentales de este gobierno de transición? Eso es fundamental, porque así como la democracia necesita producir resultados, la democracia no se agota simplemente en un acto electoral. No es que cada 5 años la democracia nos llama y tenemos que elegir a las autoridades y esperar 5 años más. Entonces, la calidad de la democracia también depende del compromiso permanente que puede haber de parte de los ciudadanos y ciudadanas. Eso obviamente tiene sus limitaciones porque cada persona que no está necesariamente en un rol de representación justamente delega en sus representantes para que pueda tomar decisiones y tiene su propia realidad y su propio día a día para resolver. Pero sí puede demandar, sí puede peticionar, sí puede utilizar distintos mecanismos como las redes, la opinión pública, como movilizar a sus vecinos, a sus amigos, estar y formar parte en el debate público. Creo que estamos aprendiendo y es un aprendizaje social importante que no nos podemos desentender. Ya no podemos decir la política es eso que a mí no me concierne, la política es eso que hacen estos señores corruptos. No nos podemos seguir desentendiendo porque eso tiene un precio. El precio es el que estamos viendo, que es que la política termina siendo cooptada por intereses muy particulares y el tipo de decisiones que toman, en vez de favorecer a los ciudadanos y ciudadanas en su
gran mayoría en las necesidades puntuales que tienen en términos de salud, de educación, de seguridad, termina siendo la democracia un mecanismo que sirve a determinados intereses, que son intereses muy puntuales, muy concretos y ajenos a los ciudadanos y ciudadanas. Anita Sagasti, en una entrevista, una de las primeras que ha dado, en este caso como presidente del Congreso, eh, dijo que los jóvenes deberían de ser considerados en la mesa de concertación que preside el presidente de la República. Cuando estamos hablando de una generación tan tecnológica, muy conectada, una generación tan organizada, la mesa de concertación es un buen espacio para ellos, es un espacio suficiente. ¿Cómo canalizamos todo este capital político que es la juventud peruana? Bueno, yo creo que es uno de los espacios importantes para tratar de canalizar. A mí me parece muy adecuado que el presidente esté tratando de pensar en cómo articular toda esta energía que se ha desatado, en canalizarla para que pueda eso ser conducido positivamente y que tenga resultados favorables en la agenda política. Ahora bien, no es la única instancia. Obviamente estamos hablando, ahora como lo denominó el sociólogo español Castells, estamos inmersos en lo que se llama la sociedad en red. En la sociedad en red, las personas se autoconvocan, las personas participan, las personas se sienten parte de, eso es muy bueno, pero tiene un costado difícil, o es un desafío difícil de traducir en la democracia, que es que no necesariamente eso se traduce en liderazgos muy concretos o en personas que puedan, digamos, representar a los ciudadanos y ciudadanas que participan en esta nueva modalidad. Pero bueno, es un desafío y me parece que alguien como Sagasti, que tiene una gran formación en diversos temas y tiene experiencia política, seguramente él debe estar buscando formas alternativas en cómo poder canalizar y cómo poder articular esto de una manera positiva. ¿Qué carteras van a ser claves de acuerdo con los desafíos que tiene el Perú para los siguientes 9 meses? ¿Y cuáles deben ser los perfiles de ministro para estas carteras tan claves? Bueno, ahí hay diversas cuestiones, ¿no? Si miramos, por ejemplo, y el orden que voy a decir no significa la prioridad ni la importancia. Si miramos a interior, obviamente ahí el asunto clave es cómo terminar de cerrar las dudas y lo que está sucediendo en torno a los desaparecidos, lo que pasó con la marcha, y poder seguir modernizando a la policía. Esa es una cartera que va a ser clave ahora para poder, digamos, restablecer la relación entre la policía y la ciudadanía, que ha quedado muy complicada. Educación, obviamente, es otra cartera clave, porque todo lo que se ha logrado avanzar en términos de reforma universitaria, ahí tiene que haber una clara continuidad y una profundización de esto a través del Ministerio de Educación y la SUNEDU. En cultura, por ejemplo, había comenzado un esfuerzo muy interesante a través de esta idea de cómo integrar lo multicultural y la diversidad cultural del Perú como su verdadera fortaleza. Entonces, eso debería ser continuado. Salud es obviamente ahora un lugar crítico, porque la pandemia está todavía entre nosotros y ahí tenemos que seguir dando respuestas a la ciudadanía. En fin, hay una serie y obviamente también la economía, que ha sido muy golpeada por el COVID, tiene que haber una priorización que a su vez restablezca la confianza entre quienes pueden invertir recursos para generar proyectos y dinamizar la economía, pero también, a su vez, no puede ser solo eso, tiene que ser una agenda en lo económico que también atienda con los recursos a los más vulnerables, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones críticas que los ministros van a tener que llenar estos perfiles.
Y van a tener que tener, me parece que cada vez más va a demandar la política peruana y su democracia, va a demandar más conocimiento técnico, pero también mucho olfato político, porque lo que los peruanos no quieren regresar es esto, a esta historia y esta película que estamos viendo, que la política está de espalda a los ciudadanos. Entonces, a través de la representación política en el Congreso y a través de quienes tienen que gestionar el Estado, tiene que haber mayor sintonía, mayor tono, mayor feeling con la ciudadanía. Entonces, eso va a tener que también ser, de alguna manera, parte de los perfiles en los ministros. ¿Cuál es, ya para finalizar, Francisco Sagasti tiene un perfil muy característico, ¿no? Cuéntanos de repente cómo esas potencialidades que tiene, de repente el hecho de pertenecer a la academia, pueden ayudarnos a asegurar una transición ordenada después de esta crisis ocasionada por la vacancia y que tuvo en algún momento al Perú de duelo. Todavía tiene al Perú de duelo. Yo creo que las credenciales que tiene Sagasti son indudablemente de las mejores que podemos esperar en términos de una formación profesional y de una trayectoria profesional. Pero eso no es suficiente para conducir políticamente un país. Por lo tanto, yo creo que lo que más se va a poner en juego ahora y lo que más va a necesitar Sagasti como presidente es justamente poner sus habilidades y sus recursos políticos a disposición de esta transición, porque va a tener que hacer una conducción muy política, obviamente sustentada en los criterios que él conoce acerca de ciertas prioridades de cómo se deben encauzar y priorizar, pero en el rol que él asume ahora es un rol político, y por lo tanto lo que más se va a poner en juego es estas capacidades. Creo que ha comenzado muy bien, creo que ha sintonizado con un mensaje empático, creo que ha tratado de acercarse a los ciudadanos con el gesto al salir del Congreso y tratar de conversar que ha tratado de bajar las expectativas y decir, miren, señores, aquí no hay nada para festejar, tenemos un gobierno de transición muy corto, tenemos que establecer prioridades. Creo que todo eso está disponiendo bien el arranque de su gobierno, y ojalá que con el mensaje de hoy y con el gabinete que nombre, continúe esa línea que él ya está iniciando. Otra cosa que me parece fundamental que ha dicho Sagasti en sus primeras palabras fue hablar del interior del Perú. Y me parece que eso no es menor, porque la agenda política del Perú, tan concentrada en Lima, y donde obviamente las muertes que son inaceptables, que se producen en Lima, movilizan a la sociedad, esos mismos resortes deberían existir en la democracia peruana cuando se producen muertes de campesinos, de indígenas, porque también son ciudadanos y ciudadanas peruanas que están de alguna manera no siendo integrados, no siendo incluidos en la dinámica democrática. Entonces me parece muy bien de parte de Sagasti que haya incluido esto en sus primeras palabras, porque seguramente que él en su ideario democrático entiende que no puede ser simplemente limitado a lo que ocurra en una determinada zona del país, sino que tiene que ser muy inclusivo eso. Muchas gracias, Santiago. Con esto finaliza esta edición de PSUP. Agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron y que dejaron sus comentarios, y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Gracias, Nancy, y a todos los que nos acompañaron. Un abrazo.